Desde Sumar celebramos que la FIFA haya suspendido al señor Rubiales, pero sin embargo consideramos que el señor Rubiales debería haber sido suspendido ya por los propios mecanismos institucionales españoles. El no cumplimiento de estos artículos ahora mismo no tiene un régimen de sanción en vigor porque ese reglamento no está presentado. Y por lo tanto lo que hemos hecho esta mañana es dirigir una carta desde Sumar al ministro Iceta para que presente este reglamento lo antes posible, porque queremos que ese régimen de sanción esté en vigor lo antes posible para poder ejecutarlo en el caso de no cumplimiento de estos preceptos que son tan importantes. Insisto y lo repito, por ejemplo, la obligación de composición paritaria de las juntas directivas o la obligación de los informes anuales de igualdad y protocolos antiacoso y antidiscriminación. Obligar a la Federación a cumplir con la ley de igualdad y con la ley del deporte, cesar inmediatamente al señor Rubiales y hacer cambios estructurales, que es lo que están pidiendo las jugadoras en su escrito, ¿no? Yo quiero insistir en eso. Lo que es importante es que escuchemos a las jugadoras y a los cambios necesarios que piden dentro de la Federación, dentro de su escrito, ¿no? Pero quiero anunciarles esta mañana también una segunda iniciativa que vamos a presentar a lo largo del día de hoy, que es una carta al ministro de Cultura, al señor Miquel Iceta, que vamos a enviar desde Sumar, para pedirle que subsane una deficiencia que hemos visto en la Ley del Deporte, que es que la Ley del Deporte prevé en una disposición adicional que para que entre en vigor el régimen sancionador debe haberse producido un desarrollo reglamentario de lo que son los mecanismos de resolución de conflictos extrajudiciales. Para que entre en vigor el régimen de sanción en la Ley de Deporte tiene que haberse presentado ese reglamento y ese reglamento a día de hoy no está presentado. ¿Cuál es el problema? Que al no tener ese reglamento presentado, el régimen de sanciones para lo que es, por ejemplo, no tener una composición paritaria de las juntas directivas, como establece el artículo 47.3, o, por ejemplo, no cumplir con la obligación de los informes anuales de igualdad y los protocolos antiacoso y antidiscriminación, el no cumplimiento de estos artículos ahora mismo no tiene un régimen de sanción en vigor porque ese reglamento no está presentado. Y por lo tanto lo que hemos hecho esta mañana es dirigir una carta desde Sumar al ministro Iceta para que presente este reglamento lo antes posible, porque queremos que ese régimen de sanción esté en vigor lo antes posible para poder ejecutarlo en el caso de no cumplimiento de estos preceptos que son tan importantes. Insisto y lo repito, por ejemplo, la obligación de composición paritaria de las juntas directivas o la obligación de los informes anuales de igualdad y protocolos antiacoso y antidiscriminación. Si no se cumplen esos preceptos, debe haber un régimen de sanción. Para que haya ese régimen de sanción, tiene que haberse presentado ese reglamento y urgimos al ministro Iceta que lo presente cuanto antes mejor y lo antes posible.